Que la gracia y la bendición de Dios te acompañen en este nuevo amanecer. Hoy, el Señor te regala un día más de vida. No es casualidad, es parte de un plan perfecto que Él ha diseñado para ti. Mientras el sol ilumina tu camino, quiero invitarte a detenerte unos minutos para reflexionar en una de las promesas más poderosas de la Escritura. El mensaje del profeta Jeremías, capítulo 29. Este capítulo no es solo un pasaje antiguo, sino una carta de amor de Dios hacia su pueblo en tiempos de confusión. El Señor les recordó: Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Hermano, hermana, esa palabra sigue viva hoy para ti. Aunque no entiendas lo que ocurre, aunque tu futuro parezca incierto, Dios ya trazó tu camino. Nada en tu vida es un accidente. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en la fe. Hoy es un día especial porque Dios nos permite despertar una vez más. Cada nuevo amanecer es un milagro, y si estás escuchando estas palabras, es porque el Señor todavía tiene un propósito contigo. En este espacio de oración matutina, nos reunimos como una familia de fe para recordar una verdad poderosa. Cuando agradeces con fe, los cielos se abren, las cadenas se rompen, y Dios comienza a obrar lo imposible en tu vida. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este pasaje de Jesús nos recuerda que la oración de fe no espera ver para agradecer. Agradece primero y después ve cumplida la obra de Dios. La gratitud es una llave espiritual que abre puertas que estaban cerradas. Cuando agradeces antes de ver el milagro, estás demostrando que tu confianza está en el Dios que cumple sus promesas. Muchas veces nos levantamos pensando en lo que nos falta, en los problemas que nos rodean, en lo que aún no llega. Pero la palabra de Dios nos invita a vivir con un corazón agradecido. No importa cuán difícil parezca tu situación, siempre hay algo por lo cual dar gracias. Miremos ejemplos bíblicos. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Aún no había ocurrido el milagro, aún había miles de personas hambrientas, pero Jesús agradeció primero. Ese acto de fe abrió el cielo y trajo provisión abundante. Lo mismo ocurrió en la tumba de Lázaro. Antes de ordenar que saliera, Jesús agradeció al Padre. La gratitud fue la declaración de fe que precedió a la resurrección. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando agradecemos, incluso en medio de la escasez o de la muerte espiritual, Dios comienza a obrar lo sobrenatural. Quizá hoy enfrentas puertas cerradas, una enfermedad, una deuda, una relación rota, un sueño que parece imposible. Y tu mente te dice que no hay salida. Pero Dios te dice hoy: agradece ya, porque en mi tiempo perfecto abriré lo imposible para ti. La gratitud cambia la atmósfera de tu vida, te saca de la queja, del miedo y del desánimo, y te coloca en un terreno de fe, donde lo imposible comienza a volverse posible. Cuando agradeces, tu corazón se llena de paz. Y esa paz es el terreno fértil donde Dios siembra nuevas oportunidades. Un corazón que agradece se convierte en un imán de bendiciones. Cuando Dios habló a través del profeta Jeremías en el capítulo 29, lo hizo en un momento de gran crisis para su pueblo. Israel estaba en el exilio, lejos de su tierra, rodeado de incertidumbre y de dolor. Muchos habían perdido la esperanza, otros habían caído en la desesperación creyendo que todo había terminado. Pero fue precisamente allí, en ese escenario de cautiverio y de aparente derrota, donde el Señor levantó su voz para recordarles una verdad eterna, que los planes de Dios no habían cambiado, que sus promesas seguían en pie.
y que aún en medio de la oscuridad, Él seguía teniendo el control absoluto de la historia. Esa palabra de aliento no se limitó a los israelitas que escucharon a Jeremías. Es un mensaje vivo que hoy cruza los siglos y llega hasta ti, recordándote que no caminas solo, que tu vida no es un accidente y que tu historia no se ha salido de las manos de Dios. Quizá en tu propia vida hayas experimentado momentos en los que todo parece estancado. Sueños que pensabas que se cumplirían pronto han quedado suspendidos. Oraciones que levantaste con lágrimas aún no han sido contestadas. Promesas que sentiste de parte de Dios siguen esperando manifestarse. Y es en esos instantes de silencio cuando más fácilmente llega la duda. Es allí cuando el enemigo susurra en tu mente que nada cambiará, que todo está perdido y que el futuro no tiene sentido. Sin embargo, Jeremías 29 rompe esas cadenas de desánimo y declara con claridad: Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. En otras palabras, aunque no entiendas, aunque tus ojos no vean más allá de la prueba, Dios ya escribió el final de tu historia, y ese final está lleno de victoria. Es importante comprender que Dios no improvisa. Nosotros vemos los sucesos del día a día, y muchas veces interpretamos la vida como si fueran piezas sueltas y sin sentido. Pero el Señor contempla todo desde la eternidad. Mientras nosotros miramos apenas un capítulo de nuestra existencia, Él sostiene en sus manos el libro completo. Así como un bordado visto desde atrás muestra enredos y nudos que no parecen tener armonía, pero al girarlo se revela una imagen perfecta. Así también funciona el plan de Dios. Lo que hoy ves como caos, Él lo está ordenando en belleza. Lo que hoy percibes como fracaso, Él lo está transformando en cimiento para algo mayor. Lo que hoy sientes como pérdida, mañana será testimonio de su fidelidad. El proceso que vives ahora forma parte de ese plan perfecto. A menudo queremos llegar a la meta sin pasar por el entrenamiento que nos prepara para recibirla. Queremos ver el fruto sin antes permitir que la semilla germine en la oscuridad de la tierra. Pero la demora no significa abandono. La espera no significa que Dios se olvidó de ti. Significa que Él está formándote, desarrollando en ti la capacidad de sostener lo que ha planeado darte. José tuvo que pasar años en prisión antes de sentarse en el trono de Egipto. Moisés vivió décadas en el desierto antes de enfrentarse a Faraón y guiar a su pueblo a la libertad. Incluso Jesús esperó 30 años de preparación en silencio antes de iniciar un ministerio que cambiaría la historia. Si Dios no improvisó con ellos, tampoco improvisará contigo. Cada segundo de tu vida está bajo la mirada de aquel que jamás pierde el control. El bienestar que Dios promete no siempre significa ausencia de problemas. Muchas veces confundimos paz con comodidad o bendición con ausencia de luchas. Pero el plan de Dios no consiste en evitarte el proceso, sino en acompañarte dentro de él y en darte la seguridad de que nada será en vano. Lo que hoy ves como un dolor puede convertirse en la llave que abra una bendición mayor. Lo que hoy experimentas como un retraso, mañana lo recordarás como la etapa en la que Dios fortaleció tu fe para sostener lo que venía después. La fidelidad de Dios no se mide en la rapidez con la que responde, sino en la certeza de que nunca falla y de que siempre cumple lo que promete. Lo que hoy ves como un dolor puede convertirse en la llave que abra una bendición mayor. Lo que hoy experimentas como un retraso, mañana lo recordarás como la etapa en la que Dios fortaleció tu fe para sostener lo que venía después. La fidelidad de Dios no se mide en la rapidez con la que responde, sino en la certeza de que nunca falla y de que siempre cumple lo que promete. Por eso Jeremías 29
no es solo una palabra bonita para levantar el ánimo. Es una verdad espiritual que transforma la manera en la que ves tu vida. Mientras tú te preguntas por qué estás atravesando determinadas situaciones, Dios te dice, confía, porque yo veo el cuadro completo. Mientras tú te angustias pensando que perdiste tiempo, Dios te recuerda que ni un solo día ha estado fuera de su propósito. Mientras tú crees que todo se detuvo, Dios te asegura que tu vida sigue avanzando en dirección a su plan. Él es el único capaz de convertir cada lágrima en semilla de esperanza, cada caída en escalón hacia una victoria mayor y cada silencio en preparación para un milagro. Mientras tú te angustias pensando que perdiste tiempo, Dios te recuerda que ni un solo día ha estado fuera de su propósito. Mientras tú crees que todo se detuvo, Dios te asegura que tu vida sigue avanzando en dirección a su plan. Él es el único capaz de convertir cada lágrima en semilla de esperanza, cada caída en escalón hacia una victoria mayor y cada silencio en preparación para un milagro. Si sientes que el tiempo se te ha ido de las manos y que las promesas parecen lejanas, levanta la mirada. Dios está trabajando incluso cuando no lo ves. La fe no se basa en lo que tus ojos alcanzan a contemplar, sino en la convicción de que la palabra de Dios es verdadera. Romanos 8:28. Nos lo recuerda con firmeza. Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No dice algunas cosas, no dice solo las buenas. Habla de todas, las pruebas, los fracasos, los retrasos, las lágrimas. Todo está siendo usado por Dios para llevarte hacia su plan perfecto. Romanos 8:28. Nos lo recuerda con firmeza. Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No dice algunas cosas, no dice solo las buenas. Habla de todas, las pruebas, los fracasos, los retrasos, las lágrimas. Todo está siendo usado por Dios para llevarte hacia su plan perfecto. Es necesario también comprender que la esperanza que Dios ofrece no es un simple deseo humano. No es esperar con incertidumbre, es esperar con seguridad. La esperanza bíblica es certeza de que lo que Dios prometió se cumplirá aunque aún no se vea. Por eso el Señor dijo que sus planes son de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esa palabra esperanza se convierte en ancla en medio de la tormenta. Cuando el mar de tu vida se agita y parece que las olas te van a hundir, la esperanza en Dios es el ancla que te sostiene firme, porque sabes que Él nunca falla. Por eso el Señor dijo que sus planes son de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esa palabra esperanza se convierte en ancla en medio de la tormenta. Cuando el mar de tu vida se agita y parece que las olas te van a hundir, la esperanza en Dios es el ancla que te sostiene firme, porque sabes que Él nunca falla. Imagina por un momento a una semilla enterrada en la tierra. Desde fuera parece olvidada, invisible, atrapada bajo la oscuridad del suelo. Pero lo que en apariencia es encierro, en realidad es el proceso de germinación. Sus raíces se extienden en silencio, su fuerza se fortalece, y llegado el tiempo oportuno, brota con poder hacia la luz. Así también es tu vida. Quizá hoy te sientes oculto, limitado, sin fruto visible, pero no estás enterrado, estás sembrado. Dios te está preparando para florecer en el momento indicado, y cuando lo hagas, lo harás con más fuerza de la que imaginas. En medio de todo esto, el Señor te invita a confiar, a rendir tu ansiedad, a descansar en sus promesas, a recordar cada día que tu futuro está en sus manos. No necesitas tener todas las respuestas, porque Él ya tiene todo planeado. No necesitas conocer el camino completo, porque Él ya lo trazó de principio a fin. Solo necesitas aferrarte a su palabra y declarar con fe que sus planes son mejores que los tuyos. Cada vez que la duda golpee tu corazón, responde con la verdad de Jeremías 29.
Mi futuro está lleno de esperanza, porque Dios lo diseñó. Cuando el enemigo intente susurrar que estás perdido, recuerda que no eres producto de la casualidad. Cuando tu mente quiera convencerte de que nada cambiará, recuérdale que el Señor es un Dios que cumple lo que promete. Y cuando tus fuerzas flaqueen, levanta tu voz y di con convicción: confío en los planes de Dios para mi vida, aunque aún no entienda todo, aunque todavía no vea resultados. Esa declaración no es solo una frase, es un acto de fe que abre puertas en lo espiritual, que mueve montañas y que te sostiene en los momentos de mayor debilidad. El mensaje de Jeremías 29 es un recordatorio eterno de que tu vida tiene dirección, propósito y esperanza en Dios. Nada de lo que vives es inútil, nada es en vano, nada está fuera de su control. Cada capítulo de tu historia está escrito por un padre amoroso que jamás abandona a sus hijos. Y ese padre te dice hoy, al comenzar un nuevo día: confía, porque mis planes para ti son buenos, porque tu futuro conmigo está asegurado, porque aunque no entiendas el proceso, la victoria ya está garantizada. Cuando Dios declara que conoce los planes que tiene para nosotros, no se refiere únicamente a un proyecto general para la humanidad. Habla de algo personal, íntimo y detallado. Significa que tu vida no es un número en la multitud, que tus días no son una rutina sin importancia. Cada minuto, cada experiencia, cada lágrima y cada sonrisa están contempladas en un plan perfecto, diseñado por el Creador del universo. Y ese plan no depende de las circunstancias externas, porque lo que Dios establece no lo puede alterar la opinión de los hombres ni las circunstancias adversas. Muchas veces, el ser humano vive atrapado por la idea de que su futuro depende de factores externos, de la economía, de la política, de lo que otros decidan. Pero el Señor te recuerda que tu futuro está en sus manos, y que esas manos son seguras, firmes y llenas de amor. Nadie puede arrebatar de las manos de Dios lo que Él ya determinó para tu vida. Incluso los errores que hayas cometido, las caídas que hayas tenido o los caminos equivocados que hayas tomado, Dios es capaz de redimirlos y de usarlos para guiarte hacia el propósito que ya preparó. Él no se sorprende por tus equivocaciones, porque ya sabía de ellas antes de que sucedieran, y aún así, su plan de bienestar sigue vigente. El exilio del pueblo de Israel parecía un tiempo de derrota, pero en realidad era una etapa de preparación. Lo mismo ocurre en tu vida. Hay temporadas en las que todo lo que te rodea parece contradecir las promesas de Dios, pero en el fondo, esas temporadas están preparando el terreno para una cosecha mayor. El Señor no solo quiere llevarte al destino, quiere formarte en el proceso para que tengas la madurez suficiente de sostenerlo. Lo que aprendes en medio del dolor será la fortaleza que te permitirá permanecer cuando llegue la bendición. Lo que experimentas en medio de la espera será la sabiduría que te ayude a administrar lo que Dios ponga en tus manos. El Señor no solo quiere llevarte al destino, quiere formarte en el proceso para que tengas la madurez suficiente de sostenerlo. Lo que aprendes en medio del dolor será la fortaleza que te permitirá permanecer cuando llegue la bendición. Lo que experimentas en medio de la espera será la sabiduría que te ayude a administrar lo que Dios ponga en tus manos. Mira cómo obra Dios. Cuando Israel clamaba por liberación inmediata, Dios les dijo que debían plantar, construir y prosperar, aún en la tierra de su cautiverio. Les enseñó que la vida no se detiene en medio de la prueba, que el propósito no se cancela en el exilio, que aún en tierra extraña el plan de Dios sigue avanzando. Esa misma enseñanza se aplica a ti. No esperes a que todo esté resuelto para empezar a vivir. Aún en medio de la incertidumbre, Dios quiere que florezcas.
Aún en medio de la dificultad, Él quiere que te levantes, que trabajes, que sueñes y que sigas creyendo. Porque su plan no depende de la ausencia de problemas, sino de su presencia contigo en cada paso. Aún en medio de la incertidumbre, Dios quiere que florezcas. Aún en medio de la dificultad, Él quiere que te levantes, que trabajes, que sueñes y que sigas creyendo. Porque su plan no depende de la ausencia de problemas, sino de su presencia contigo en cada paso. Tal vez ahora mismo miras a tu alrededor y piensas que tu vida está en pausa, que todo lo que anhelas se ha detenido. Pero la realidad es que Dios nunca detiene su obra. Aunque tú no lo percibas, Él sigue construyendo tu futuro. A veces lo hace en silencio, como el obrero que trabaja en la noche cuando nadie lo ve. Y cuando amanece, la obra ya está avanzada. Así es Dios contigo. Trabaja en tu interior cuando crees que no pasa nada. Y de repente, abre una puerta que no esperabas. Responde a una oración que pensabas olvidada. Derrama una bendición que jamás imaginaste. A veces lo hace en silencio, como el obrero que trabaja en la noche cuando nadie lo ve. Y cuando amanece, la obra ya está avanzada. Así es Dios contigo. Trabaja en tu interior cuando crees que no pasa nada. Y de repente, abre una puerta que no esperabas. Responde a una oración que pensabas olvidada. Derrama una bendición que jamás imaginaste. El plan de Dios también incluye moldear tu carácter, porque más importante que lo que recibirás es en quién te estás convirtiendo. Si solo recibieras lo que pides sin pasar por el proceso, tu corazón no estaría preparado para sostenerlo. Pero cuando aprendes a confiar en medio de la prueba, cuando eliges creer aún en la demora, entonces tu fe madura, tu confianza se profundiza y tu vida se convierte en testimonio de la fidelidad de Dios. Esa madurez es parte esencial del plan. El Señor no solo quiere bendecirte, quiere transformarte para que seas reflejo de su gloria. Pero cuando aprendes a confiar en medio de la prueba, cuando eliges creer aún en la demora, entonces tu fe madura, tu confianza se profundiza y tu vida se convierte en testimonio de la fidelidad de Dios. Esa madurez es parte esencial del plan. El Señor no solo quiere bendecirte, quiere transformarte para que seas reflejo de su gloria. Cuando Jeremías proclamó que Dios tenía planes de bienestar y no de mal, estaba recordando que el Señor no actúa por capricho ni por impulso. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos son más elevados que nuestros caminos. Y aunque muchas veces no podamos comprender lo que sucede, podemos descansar en la seguridad de que todo lo que Él permite tiene un propósito. Nada se escapa de su control. Ni la enfermedad, ni la pérdida, ni los retrasos, ni las puertas cerradas. Todo, absolutamente todo, está bajo la mirada de Dios y será usado para bien. Hay una verdad que cambia radicalmente la manera de ver la vida. Lo que hoy parece final, en realidad, puede ser un comienzo. Lo que hoy interpretas como un cierre de puertas, puede ser la señal de que Dios está abriendo otras mejores. Lo que ahora consideras como un fracaso, puede ser el punto de partida de un testimonio poderoso. El Señor no termina tu historia en la derrota, siempre la lleva hacia la esperanza. Y ese es el corazón del mensaje de Jeremías 29. Que nuestro futuro no está marcado por la desesperanza, sino por un propósito divino que no se cancela. El Señor no termina tu historia en la derrota, siempre la lleva hacia la esperanza. Y ese es el corazón del mensaje de Jeremías 29. Que nuestro futuro no está marcado por la desesperanza, sino por un propósito divino que no se cancela. Por eso es tan importante que aprendas a declarar fe aún en medio de la espera. Cada vez que dices, confío en los planes de Dios, estás afirmando que tu vida no depende de las circunstancias, sino de la palabra del Señor.
Cada vez que dices, mi futuro está lleno de esperanza, estás alineando tu mente y tu corazón con la verdad de la Escritura. La fe no es negar la realidad, es afirmar que Dios tiene la última palabra sobre tu realidad. La fe no es cerrar los ojos a lo que ocurre, es abrirlos a lo que Dios promete. Y esa promesa es clara: planes de bienestar, un futuro seguro y una esperanza que no se extingue. Tu vida es como una semilla en las manos de Dios. Puede que ahora te sientas bajo tierra, rodeado de oscuridad, pero no estás enterrado, estás sembrado. Y la semilla sembrada siempre tiene un destino: dar fruto. Así que confía, porque lo que hoy parece silencio, pronto se convertirá en brote, en crecimiento, en fruto abundante. Dios no se olvida de lo que planta, y tú eres su obra más preciosa. Él mismo se encargará de regar tu vida con gracia, de fortalecer tus raíces con fe y de llevarte a florecer en el tiempo perfecto. El plan de Dios para tu vida no comenzó el día en que naciste, ni se activó a partir del momento en que entregaste tu corazón a Cristo. El plan de Dios ya existía desde antes de la creación del mundo. La Escritura enseña que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación de todas las cosas. Y eso significa que tu vida tiene un origen eterno. Lo que ahora estás viviendo no es improvisado. No es una respuesta tardía de parte de Dios a lo que sucede en la tierra. Ya estaba en su corazón antes de que dieras tu primer respiro. Esta verdad es la que debe darte seguridad cada vez que la incertidumbre intente robarte la paz. Que tu futuro no depende del azar, sino de un propósito eterno escrito en el cielo. Cuando escuchamos la palabra plan, solemos pensar en metas, en proyectos, en destinos alcanzables. Pero el plan de Dios va más allá de eso. No es un simple itinerario que marca dónde estarás mañana o dentro de 5 años. Es un diseño integral que abarca tu vida espiritual, emocional, física y eterna. El plan de Dios no se limita a resolver tus necesidades inmediatas, sino que busca formar en ti un carácter eterno, un corazón moldeado a la imagen de Cristo. Por eso, muchas veces no entendemos los procesos que atravesamos, porque nuestro enfoque está puesto en lo inmediato, mientras que el enfoque de Dios está puesto en lo eterno. Mira cómo Dios trató con el pueblo de Israel en Babilonia. Ellos querían regresar a su tierra lo más pronto posible. Querían librarse del yugo del exilio de manera instantánea. Pero Dios les dijo que debían permanecer, que debían plantar viñas, construir casas, formar familias y prosperar allí donde estaban. Les enseñó que la vida no se detiene en medio de la prueba, que su bendición no depende del lugar, sino de su presencia. Lo que parecía un retraso, en realidad, era un espacio para el crecimiento. Y así es en tu vida. Muchas veces lo que llamas demora es en realidad una oportunidad para echar raíces más profundas en la fe, para expandir tu visión y para aprender a depender completamente del Señor. Que su bendición no depende del lugar, sino de su presencia. Lo que parecía un retraso en realidad era un espacio para el crecimiento. Y así es en tu vida. Muchas veces lo que llamas demora es en realidad una oportunidad para echar raíces más profundas en la fe, para expandir tu visión y para aprender a depender completamente del Señor. Si Dios permitiera que todo lo que deseas llegara sin demora, tu corazón podría confundirse pensando que lo lograste por tus propias fuerzas. Pero cuando la promesa tarda, cuando la respuesta se demora, aprendes a mirar hacia arriba y a reconocer que sin Él no puedes avanzar. La espera te enseña humildad, dependencia y obediencia. Por eso Jeremías 29 es un pasaje tan revolucionario, porque nos recuerda que aún en la aparente demora, Dios sigue obrando con precisión. Sus planes no se cancelan por los tiempos de espera. Al contrario, se perfeccionan en medio de ellos. Por eso, Jeremías 29 es un pasaje tan revolucionario, porque nos recuerda que aún en la aparente demora,
Dios sigue obrando con precisión. Sus planes no se cancelan por los tiempos de espera, al contrario, se perfeccionan en medio de ellos. La esperanza es el núcleo de esta promesa. La palabra esperanza en la Biblia no es un sentimiento débil ni una ilusión incierta. Es la certeza de que lo que Dios prometió se cumplirá. Y esta esperanza se convierte en un motor que te impulsa a seguir caminando, aunque los resultados no sean visibles. Es como el agricultor que siembra la semilla y confía en que la lluvia llegará y en que el fruto aparecerá. Puede pasar tiempo sin ver nada en la superficie, pero la esperanza le asegura que bajo la tierra hay vida germinando. Así también es tu fe en el plan de Dios. Aunque no veas aún, debes saber que en lo invisible algo está creciendo. Una de las mayores mentiras que el enemigo usa es hacerte creer que tu vida se ha detenido. Te hace pensar que todo se ha estancado, que nada tiene sentido y que las promesas nunca llegarán. Pero Jeremías 29 desarma esa mentira y declara que tu vida no está en pausa. El plan de Dios no se congela por las circunstancias. Aunque estés en una temporada de desierto, de aparente esterilidad, el propósito de Dios sigue avanzando. Él no abandona lo que comienza. Y si plantó una promesa en tu corazón, esa promesa dará fruto en el tiempo perfecto. Hay una frase poderosa que deberías recordar siempre. Lo que para ti es espera, para Dios es preparación. En el reino de Dios nada se pierde. Cada lágrima es recogida, cada oración es escuchada, cada clamor es registrado. Nada pasa desapercibido delante del Señor. Él sabe cuándo responder, cómo responder y qué respuesta traerá mayor bendición a tu vida. Muchas veces pedimos cosas que, si llegaran antes de tiempo, podrían destruirnos en lugar de bendecirnos. Pero Dios, como Padre amoroso, sabe darnos lo que necesitamos en el momento justo. Su demora aparente es, en realidad, una manifestación de su sabiduría y de su cuidado. El pasaje de Jeremías 29 también nos enseña que el bienestar que Dios promete no se limita a lo material. Claro que Él puede suplir tus necesidades, abrir puertas de trabajo, sanar enfermedades y restaurar relaciones. Pero el bienestar que menciona el profeta va más profundo. Habla de un estado del alma, de una paz que no depende de las circunstancias, de una seguridad que trasciende el dolor. Es un bienestar que nace de saber que Dios está contigo, que tu vida tiene sentido y que tu futuro está asegurado en sus manos. Puedes atravesar valles oscuros y aún así mantenerte firme porque sabes que su vara y su cayado te infunden aliento. Habla de un estado del alma, de una paz que no depende de las circunstancias, de una seguridad que trasciende el dolor. Es un bienestar que nace de saber que Dios está contigo, que tu vida tiene sentido y que tu futuro está asegurado en sus manos. Puedes atravesar valles oscuros y aún así mantenerte firme porque sabes que su vara y su cayado te infunden aliento. Cuando miras tu vida a través de Jeremías 29, descubres que nada es un accidente, ni las pérdidas, ni las victorias, ni las caídas, ni los éxitos. Todo está tejido en el tapiz del plan divino. A veces el dolor nubla la visión y nos hace pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero la verdad es que en esos momentos, Él está más presente que nunca, guiando cada paso y preparando el escenario para un futuro lleno de esperanza. Lo que hoy no entiendes, mañana lo verás como parte de una obra mayor. Lo que hoy interpretas como un fracaso, mañana lo reconocerás como el punto en el que Dios comenzó a cambiar tu historia. Mira la vida de José, hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron, fue llevado como esclavo, fue injustamente encarcelado. A simple vista, todo era sufrimiento y derrota. Pero al final de la historia, José pudo decir a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para salvar la vida de muchos». Eso es Jeremías 29 en acción.
Lo que parecía destrucción, en realidad era preparación para un plan mayor. Lo mismo ocurre contigo. Lo que el enemigo quiso usar para detenerte, Dios lo transformará en la plataforma de tu victoria. Lo que otros pensaron que sería tu ruina, Dios lo convertirá en el testimonio que inspire a muchos. Eso es Jeremías 29 en acción. Lo que parecía destrucción, en realidad era preparación para un plan mayor. Lo mismo ocurre contigo. Lo que el enemigo quiso usar para detenerte, Dios lo transformará en la plataforma de tu victoria. Lo que otros pensaron que sería tu ruina, Dios lo convertirá en el testimonio que inspire a muchos. El futuro que Dios tiene para ti no está marcado por la desesperanza. Puede que ahora estés en medio de un valle, pero ese valle no es tu destino final. El futuro que Dios planeó está lleno de propósito, lleno de dirección, lleno de esperanza. Y mientras caminas hacia Él, debes mantener firme la fe. No se trata de cuánto entiendas, sino de cuánto confíes. No se trata de cuánto control tengas, sino de cuánto te rindas. Porque el plan de Dios no es algo que tú construyes, es algo que tú recibes y abrazas con fe. Por eso hoy es un buen día para renovar tu confianza. No importa cuánto tiempo hayas esperado, no importa cuán lejos parezca la promesa, lo que Dios dijo, lo cumplirá. Sus planes no fallan, su palabra no regresa vacía. Y aunque todo lo que ves parezca contrario, recuerda que no caminas por vista, caminas por fe. Esa fe te sostendrá, esa fe te impulsará, y esa fe te llevará a experimentar que los planes de Dios siempre terminan en bienestar y en esperanza. ¿Cómo puedes aplicar este mensaje en tu día a día? Al despertar, en lugar de quejarte, di: gracias Señor por este día, porque si estoy vivo, es porque todavía tienes planes conmigo. Agradece por tu familia, incluso con sus imperfecciones, porque es el lugar donde aprendes a amar. Agradece por tu trabajo, aunque no sea el que sueñas, porque es provisión para tu vida. Agradece incluso por las pruebas, porque en ellas Dios te forma y te fortalece. Cada agradecimiento que sale de tu boca es como una semilla que siembras en el cielo. Tarde o temprano, dará fruto en la tierra. Amado Dios Todopoderoso, en esta mañana levanto mi voz para darte gracias. Gracias por el don de la vida, por mi familia, por mi hogar, por los alimentos, por la salud que me sostienes y por cada bendición que derramas sobre mí, aun aquellas que a veces no noto. Señor, gracias también por las pruebas, porque sé que en ellas me formas, me moldeas y me enseñas a depender más de ti. Hoy quiero agradecer no solo por lo que veo, sino también por lo que aún espero. Declaro con fe que los milagros que he pedido ya están en camino, y aunque mis ojos todavía no lo vean, mi corazón confía en tu promesa. Padre amado, abre caminos donde parece que no los hay. Rompe cadenas que me atan al miedo y la desesperanza. Que tu poder se manifieste en mi vida y que tu paz llene mi corazón. Hoy te entrego mis sueños, mis cargas y mis anhelos, y con gratitud declaro que tú ya estás obrando en cada área de mi vida. Gracias, Señor, porque lo imposible para mí es posible para ti. En el nombre poderoso de Jesús, lo creo y lo recibo. Amén. Tal vez hoy luchas con preguntas. ¿Por qué paso esta prueba? ¿Por qué se retrasan las bendiciones? ¿Qué propósito tiene este dolor? Aunque no tengas todas las respuestas, Dios asegura que su plan es de bien y no de mal. Lo que hoy parece incertidumbre, mañana será testimonio. Tu vida no está detenida. Dios no improvisa. Él ya diseñó un futuro lleno de propósito y esperanza. Hoy quiero invitarte a declarar en fe. Escribe en los comentarios: confío en los planes de Dios para mi vida. Di con convicción: amén, así sea en mi vida. Tus palabras no solo fortalecen tu fe, también pueden ser la respuesta que otro hermano necesita leer hoy. Padre amado,
Gracias por recordarnos que conoces nuestros planes y que son de bienestar. Hoy ponemos nuestras cargas en tus manos, confiando en que tu voluntad es perfecta. Señor, abre puertas donde parecen cerradas. Trae paz en medio de la tormenta. Fortalece al que se siente débil. Derrama esperanza en cada corazón que ora contigo en este momento. Declaramos que Jeremías 29 es nuestra promesa. Confiamos en ti, aunque no entendamos. Creemos en ti, aunque no veamos el resultado aún. Amén. Dios conoce tus planes. Tu vida no está a la deriva. Sus planes son de bienestar y no de mal. Aunque enfrentes pruebas, Él ve más allá. Dios te da un futuro y una esperanza. Tu historia no termina en la tristeza, sino en propósito. Cierra tus ojos, respira profundo y di en tu corazón: Señor, confío en ti. Deja que la música y la presencia de Dios fortalezcan tu fe. La adoración es un puente. Allí las promesas se vuelven reales y tu alma encuentra paz. Hermano, hermana, este mensaje no es solo para ti. Hoy, Dios te envía con una misión: ser portador de fe. Cuando veas a alguien sin fuerzas, recuérdale que Dios no lo ha olvidado. Cuando alguien esté perdido, dile que Dios ya preparó un futuro para él. Tú puedes ser la chispa que encienda esperanza en otro corazón. Que el Señor llene tu vida de paz, valentía y amor. Que cada paso que des sea un reflejo de sus promesas. Recuerda siempre: Dios tiene un plan de bienestar y esperanza para ti. Hoy no termina un video, comienza una nueva manera de vivir con fe y confianza en la palabra de Dios. Amén. Querido hermano, recuerda esta verdad. La gratitud es la semilla que abre lo imposible de Dios en tu vida. No esperes a ver el milagro para agradecer. Agradece hoy, y el milagro llegará en su tiempo perfecto. Si esta oración tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Gracias, Señor, porque confío en ti. Comparte este video con alguien que lo necesite. Dale me gusta y suscríbete para seguir recibiendo tu dosis diaria de oración y esperanza.